pase súper bien, al igual que vosotros. Así que nada, vamos allá, vamos a ver qué tiene que contarnos de su colección de peluchitos. Cuando tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale, ¿por cuál va? Empezamos. Bueno, yo creo que antes de empezar Hola, saludarnos. Claro. Hola, me llamo Ana. es contar un poquito de trapo sucio. Ah, ¿qué vas a contar? Que a ver, Claudia y yo, como ya sabréis, Sí, nos conocemos desde los 4 años. sí, sí. Y en el barrio nos hacían mucho bullying. Sí, éramos un poco la apartadilla. Entonces, Con lo cool que somos ahora. hombre, Pero en aquella época. entonces, como pasábamos el tiempo, pues celebrándole los cumpleaños a nuestros peluches. Entonces, Pero de esa época queda alguno. Yo es que los he donado todos. en casa de mi madre, Sí, qué fuerte. entonces cada peluche tenía su cumpleaños y dependiendo de si era un cumpleaños Sí, de sí. uno de ella o de uno mío, pues cogíamos los peluches y los llevábamos y le hacíamos una mesa de té y le Teníamos un diario, ¿no? De cumpleaños. Qué triste. Suena muy triste ahora. Pero bueno, la imaginación de los niños. En fin, hemos sido unas niñas felices. Más o menos. Sordos. Así que. Ay, Ana, ¿podría hablar un poquito en francés? Uy, 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 me encantaría eso, que me encanta. Y Ana, es que nivel más pro de francés. tengo un acento horrible, así que no voy a hablar francés. Oye, aunque sea que nos diga un peluche en francés. ¿Peluche cómo es? Peluche. Peluche. Un peluche. Eso de cada vez que le digo a Raúl, ay, ¿cómo será esta palabra? Él hace lo mismo con todas las palabras. Le digo, ¿cómo será empanada? Y me dice, empané. La mayoría de los casos funciona. Sí, la verdad. Yo cuando me quedo sin palabras en las reuniones con mi compañero suelto alguna de esas y me Y de repente parece que te entienden y tú. Vale, vale. Bueno, así que bueno, después de este flashback a nuestra infancia con bullying, bueno, se me coge este mismo. ese me encanta. Este viene, bueno, ya es que me aficiono a coger peluches cuando viajo. Y este es de Tailandia. Y tiene unas orejitas muy monas. Y una colita súper mona. ¿Le tiene puesto nombre o no? Algunos sí, pero a este... Ese ya te pilló en edad más adulta. Sí, bueno, no te creas, no tiene nada que ver. Ah, Pero este en concreto no tiene nombre. sí. Y bueno, básicamente eso, que me gustaron mucho los colores. De hecho, este está en mi cama siempre. Ahora. Así. Sí. Pero en tu cama o en la estantería. No, en la cama. O sea, quiero decir, lo quito y lo pongo para dormir. Bueno, tras esta pequeña pausa para que el camión de la basura haga su trabajo, continúa Ana con la historia de este elefantito. También he aprovechado para comerme un caramelo. Así que igual suena un poco. Porque estoy con resfriado eterno que no sé vosotros, pero todo mi alrededor ha estado con un resfriado. Menos Raúl. Bueno, Raúl es que en su estado zen no se pone ni malo.
que os quedéis hasta el final del vídeo. Ahora tienes que decir, dale a like, suscríbete, comparte. Yo estoy aquí que no quiero coger ninguno, pero en realidad me muero por coger alguno, así que ahora cuando Ana vaya abandonando poco a poco sus historias y soltando los peluchitos, ya iré yo cogiéndolo.
empieza que los babos están extintos. Desde hace 100 años por lo menos. Vale, a ver. Entonces los dodos, de hecho, después ya me informé, ¿no? La isla Reunión está a 200 kilómetros de la isla Mauricio. Y los dodos, por lo visto, eran autóctonos de la isla Mauricio, pero no podían volar. Entonces yo me pregunto qué coño hacían los dodos en la isla Reunión. Pero claro, no se lo llevarían, pero no sé por qué están tan orgullosos de un animal que han tenido que importar a la fuerza porque el animal este no vuela. Ya. Entonces pues ahí se queda. Entonces mi último fin de semana allí estuvimos por Salasí, que bueno, es uno de los 3 circos que hay allí en la Reunión, y en una tienda de souvenirs pues vi el todo y me llamó y me dijo llévame contigo. Hombre, claro. Y después de la anécdota de todo, porque estuve ese fin de semana con mi amiga y fue como me tengo que llevar el todo, y ya pues le hice una foto a Antonio y le dije por fin lo encontré. ¿En serio? Qué gracia. Así que aquí está Dodi Míralo. desde la isla de la Reunión, pero después le miré la etiqueta y resulta que de París. Anda, bueno. Así que el todo ha dado vueltas de París a la Reunión. ¿Te hubiera salido más barato comprarlo en París? Sí. A París. Bueno, y vamos a la estrella. ¿Y cómo es todo en francés? Todo, Todo. Uy. ¿Veis? todo. Chicos, tenéis que estudiar francés, que es muy fácil. Para hablar en francés, Robocos y ya está. Yo te... Empezó. Je m'appelle Ana. ¿Cuántos años tienes tú? Lo mismo que tú, vieja. ¿Cuántos son ya? 37, 37. 36. 36 nada más. Ah, vale. Bueno, ¿Verdad? Sí, 37 van a ir viendo ya. claro que Raúl ha cumplido 38 y
Sí, se le mete ahí en la legaña. La verdad que sí. Bueno, pues esta es la historia de Ana y su peluche, que tenía que ser contada porque yo no tengo peluche. Y además me encanta hacer un vídeo con Ana y lo mejor que son ideas de ella. Pero ahora digo que vamos a grabar uno con Alesa, pero es que resulta que el otro día recibo un WhatsApp que pone: ¿has hecho alguna vez ASMR con verduras? Porque que tengo una verdura que suena súper bien. Y yo, ¿cómo puede ser que esta niña no tenga un canal de ASMR? O sea, ella ve sonidos súper guay en cualquier situación. Así que espero que mantenga todavía esa verdura y que la podamos grabar, aunque sea para TikTok o lo que sea. Así que nada, ¿quieres que te deje haciendo soniditos con el micro de esos que te gustan a ti? No, ya está bien. Eso podemos hacerlo. Lo hacemos en otro vídeo, con suerte en un vídeo de esos de